Buenos días, amada familia de la radio Arcoíris de Amor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy estamos con el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos en estos 16 días de lectura del Evangelio de San Marcos. Bueno, como este capítulo es largo y aborda varias cuestiones diferentes, yo lo dividí en partes. La primera parte se refiere a la familia, al plan original de Dios y a la defensa de Jesús de los más vulnerables, como los niños y las mujeres. Vamos a empezar la lectura y dice así la palabra del Señor. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaban para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bien, acá habla de la dureza del corazón del hombre, habla de la originalidad del pecado que cometemos cuando abusamos de los más vulnerables, cuando hay abuso de niños, de mujeres, de personas vulnerables. Y Jesús le responde a esta pregunta maliciosa de los fariseos, devolviendo la dignidad a, a la a la mujer que en ese momento, en esos años, en ese tiempo, no tenía autoridad sobre ella, no tenía, estaba condicionada a un hombre, a su padre, a su marido, a alguien, eh, y actualmente también estamos condicionados por varias cosas. Pero bueno, Jesús responde a la pregunta capciosa, remitiéndose al propósito original de Dios en el Edén, y denunció que todas estas cosas, estos abusos, se debe a la dureza del corazón del hombre. Las personas, los adultos, los hombres generalmente, todo sufrimiento de una mujer o de un niño o de un vulnerable generalmente es causada por los hombres. No se sientan mal los hombres porque no, el pecado no tiene género, el pecado eh, está en el mundo y solamente en el Señor Jesucristo tiene solución. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir leyendo la segunda parte, que es del versículo 17 al 31. Y esta parte se refiere a las riquezas, a la avaricia,
al amor al dinero y al reino de Dios, que es muy diferente al mundo en el que estamos viviendo. Y dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos les dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer e hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Bueno, acá hay una historia de un joven rico que le cuesta muchísimo dejar su riqueza. Y acá veo una diferencia entre, acá dice Jesús, hay una diferencia entre el que confía, ¿no? Cuán difícil es, en el versículo 24, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, a los que se confían en lo que tienen, ¿no? Si tiene riqueza o se considera rico o se siente que no necesita al Señor, que no necesita nada, autosuficiente. La autosuficiencia, la confianza en otras cosas que no es el Señor, va a ser difícil que entre al reino del Señor, que es un reino diferente, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo en la tercera parte. Yo le puse como título El que sirve, ¿no? Acá Jesús en el versículo 32 dice así, vamos a leer hasta el 45. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habrían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes
y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios, hermanos amados. Cuando acá se peleaban los discípulos por ser el primero, Jesús les contesta, ¿no?, que el que quiera ser primero tiene que hacerse servidor de las demás personas, ¿no? Acá dice siervo de todos. En ese tiempo un siervo era un esclavo, o sea, seguir el camino del Señor, ¿no? Al comienzo de lo que les leí, en el versículo 32, dice que ellos tenían miedo, ¿no? Por lo que Jesús les había dicho que le iba a pasar, ¿no? Pero Jesús les estaba anticipando, ¿no?, lo que le espera a un siervo de Dios, ¿no? No es un privilegio ser un siervo, no es algo livianito, ¿no? O, o, o fácil, no es un camino fácil, ¿no? Acá Jesús le anticipó, ¿no? Le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, le matarán, ¿no? Mas al tercer día resucitará. El Evangelio de Marcos se dice que fue escrito durante las persecuciones de Nerón para traer esperanza y fuerza a los creyentes por medio de la vida de Jesús. Y nosotros como creyentes, como servidores del Señor, podemos esperar no bendiciones solamente, ¿no?, sino todo lo que pasó Jesús, ¿no? Le azotarán, le escupirán, le matarán, pero al tercer día resucitará, ¿no? Nosotros podemos esperar tal vez lo peor que nos suceda en la vida, ¿no? Pero al final, dice, resucitará. Tal vez nosotros sigamos el mismo camino del Señor. Al final vamos a tener la salvación de Cristo si confiamos en Él, si lo tomamos como esperanza para nuestra vida, hermanos amados. El Señor es nuestro ejemplo de siervo, ¿no? Si queremos ser grandes en el reino de los cielos, debemos servir a otros, debemos confiar en el Señor. Bien, y la última parte es del versículo 46 al 52. Es la historia del ciego Bartimeo. Esta es una historia de salvación para evangelizar y para confiar, ¿no? Vamos a leer, dice: entonces, en el versículo 46 en adelante, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud,
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba, ¿no? Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y su y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, esta última parte, el ciego recobra la vista. En la actualidad nosotros también a veces no tenemos una vista porque no vemos la salida de nuestra situación. No podemos ver el propósito de Dios detrás de la situación que estamos atravesando. No vemos la bendición, ni no vemos ninguna solución, ninguna nubecita de lluvia, ninguna nada, hermanos amados. Vemos que el mundo está de peor en peor, ¿no? Pero hagamos como el ciego que clamó al Señor: Ten misericordia, ¿no? Ten misericordia de mí. Clamar es gritar, es dar voces fuertes, ¿no? Que moleste a los demás, ¿no? Tal vez que tengamos que molestar a los vecinos, molestar a nuestra familia, al barrio, molestar a la calle, molestar a alguien, le va a molestar que gritemos y que clamemos. El Señor nos dice: ¿qué quieres que te haga? Que podamos ver nuestra situación de otro ángulo, que podamos entender el propósito de Dios detrás de lo que nos está pasando, que en medio del caos tengamos paz, hermanos amados, que seamos salvos al final, hermanos amados, que podamos resucitar, que podamos ser restituidos en el nombre del Señor. Los saludo con la paz del Señor, amados hermanos. Soy Liliana Álvarez, desde el conurbano bonaerense en la República Argentina. Que Dios los bendiga, mis hermanos.